Han pasado 9 meses y 8 días desde que el diseño humano llegó a mí. El 18 de junio del 2024 tuve mi primera sesión de diseño humano con Andrea de Vivir Mi Magia. Fue una sesión que buscaba entender un poco más cuál era mi propósito y cómo yo podía relacionar mi propósito también a los ingresos económicos y a la profesión que estaba ejerciendo en el momento. Llevaba mucho tiempo preguntándome por qué yo iba de un lugar al otro y cambiaba de carrera constantemente sin lograr realmente ningún resultado. También había como mucha confusión en mí sobre qué realmente era lo que yo le podía aportar al mundo, porque sentía que era una persona que había construido o desarrollado muchas habilidades, sobre todo habilidades a nivel investigativo, a nivel técnico, a nivel creativo, a nivel comunicativo, y sin embargo no lograba dar con el punto donde conectara con otras personas y mucho menos lograba dar a un punto donde pudiera manifestar eso que quería en mi vida. Estaba muy bien en términos de salud, en términos de relaciones amorosas, personales, relacionales y demás, pero digamos que para mí el mundo de la profesión y lo laboral siempre ha sido todo un mundo. Bueno, de este primer momento de experimentar con mi diseño llega algo muy bonito, y es que empiezo a darme cuenta que si bien me consideraba una persona sin condicionamientos, sí había en mí una tendencia que había dado mis centros energéticos. Yo tengo la cabeza y el acna definidos desde el diseño, y desde mi personalidad tengo la garganta, el sacro y la garganta. Entonces, desde mi parte inconsciente, soy una persona que siempre está pensando, tiene muchas ideas, logra estructurarlas, se comunica a través de los mapas mentales, logro traer a tierra esas ideas, pero de cierta manera mi vida estaba siendo gobernada por todo lo que yo pensaba que podía hacer, lo que yo pensaba que quería hacer, lo que yo pensaba que debía crear, más no por lo que mi diseño me decía desde el sentir que necesitaba hacer. Pongo un ejemplo más práctico. Mi cabeza decía: vuélvete profe de yoga, y me volví profe de yoga. Pero mi magnetismo para ser profesora de yoga fue nulo. A los estudiantes que les daba clase les gustaba mucho, me recomendaban también, y la verdad es que duré mucho tiempo, más de 2 años, con los procesos de cada uno. Pero eran unos pocos. No era suficiente para vivir de ello, ni era suficiente para sentir que mi día a día estaba teniendo sentido. Además, los procesos que podía llevar a cabo pues eran muy pequeños, y como manifestadora generadora yo sentía como, uy, tengo demasiado tiempo libre, y ¿qué voy a hacer con todo este tiempo libre? Tiempo en el cual decidí a ponerme a pensar en lo que debería ser mi vida. No se lo recomiendo a nadie, independiente de su tipo energético. Pero bueno, siguiendo con la historia, luego apareció otra idea y dije: volvámonos profesora de Tai Chi. Listo, me volví profesora de Tai Chi, monté toda la estrategia de marketing, las páginas de Facebook, Instagram, todo lo que era necesario, páginas web en las plataformas del momento, incluso abrí mi propia página en WordPress, aprendí a editar y fue un mundo muy divertido. Pero el Tai Chi tampoco funcionó. En ese sí que eran más poquitos, porque en Colombia el Tai Chi es una práctica que todavía no es tan conocida. Luego mi mente dijo: a ti te gusta el masaje tailandés, ¿por qué no empiezas a dar terapias de masaje tailandés? Había tenido la experiencia de dar también masaje ayurvédico en una escuela de masajes, y entonces yo dije: listo, vámonos a hacer terapias. Bueno, volví y monté todo el proceso de todo. En este me fue un poquito mejor, la gente quería hacer terapias conmigo, duré varios años haciéndolos, pero de todas maneras no era suficiente ni para llenar mi curiosidad, ni mis ansias de querer compartir con el mundo lo que sé, y por supuesto tampoco para mi vida económica. Después de esto, o en algún punto del paseo, decidí estudiar marketing. Entonces ya no era solo antropóloga, sino que ahora estudiaba marketing, ofrecía mis servicios de marketing digital, y de nuevo, ¿qué creen?
Fue muy divertido, fue súper entusiasmador, amé trabajar con la experiencia del cliente y del usuario, me metí a cuánto curso ha habido y por haber tenía, lo apliqué a las otras cosas, yoga, tai chi, porque yo venía como acumulando, que es que bueno, yoga no funciona, pero dejémoslo ahí por si funciona, tai chi no funciona, pero dejémoslo ahí por si funciona. Mi historia de las miles de cosas que mi cabeza me dijo que hiciera y ninguna funcionó. Cuando tengo esta consulta de diseño humano, entiendo que yo no estoy atrayendo desde mi magnetismo, que todo eso que me puse a hacer era desde la presión que yo sentía por responderle al mundo. Y para mí esto fue mágico, porque resulta que en diseño humano, los seres sacrales, generadores y generadores manifestantes, solemos responder al deseo de los otros, a esas personas que tienen sueños y de pronto no los materializan y nosotros solemos decir, sí, ven, yo te lo materializo. Yo era la amiga que te montaba el plan de marketing, te montaba la estructura de tu programa, te decía, ven y hagamos esto. Y el asunto es que esos proyectos que habían surgido de mi mente, de mira, tú eres muy bueno en esto, ¿por qué no haces esto? Mis amigos me decían, listo, hagámoslo. Yo les ayudaba, empezaba el proceso y a la final terminaba en absolutamente nada. Llegado a un punto era como, no, Juli, esto fue demasiado para mí, ya no soy capaz con eso, dejémoslo. Juli, yo creo que yo ya no quiero eso, dejémoslo. Y obviamente ahí entraba yo en círculo de crisis y frustración, pero entendí que era por eso, porque era mi mente la que lo decía. Entonces, resumen de la historia, llevaba una vida de crear cosas para mí y para otros desde mi mente, que siempre encontraba literal la forma concreta. Lo que para muchos es muy difícil, que es crear como el mapa o el recorrido del producto, crear el producto y crear la estrategia de comunicación. Para mí era como súper fácil, yo ya lo tenía todo en la cabeza, con solo que alguien me dijera, ay, me gustaría hacer tal cosa, y yo ya montaba la estructura de negocio. Claro, mi cabeza y mi acna hacían que esa estructura fuera muy fácil de crear. Cuando yo entiendo que yo estaba creando por el deseo y la presión de los otros, no porque ellos me presionaran a mí, sino porque yo energéticamente sentía como que ellos no le estaban dando lugar a sus sueños, y en ese momento, desde mi no ser, mi responsabilidad, yo lo que hacía era responder a su deseo y, por supuesto, dejar que mi mente fuera la que gestionara mis acciones. El proceso no ha sido fácil, porque no es de la noche a la mañana que uno reconecta con su autoridad, en mi caso mi autoridad sacral, de esperar para responder, esperar a que la vida me muestre algo y que mi cuerpo físico pueda responder a eso. Pero a partir de ahí empecé a hacerme una pregunta: ¿quiénes son las personas que tengo alrededor de mí en este momento? Empecé a mirar sus diseños humanos y me di cuenta que todos tenían un cuadradito que queda al final del chart de Human Design, que es el centro raíz. El centro raíz, cuando está coloreado o definido o sin definir, es decir, que está blanquito pero tiene algunas puertas coloreadas, resulta, no, espera, cuando está definido, que está totalmente coloreado y tiene algunas puertas o todas, entonces esas personas llega un momento de su vida en que tienen como el chispazo y dicen, listo, vamos a hacerlo, y lo hacen. Pero normalmente no lo hacen hasta que no sienten ese chispazo. Son los que dejan todo para última hora y a última hora todo les sale. Bueno, yo vivía con muchas personas así, que no se movilizaban hasta que sentían algo interno. Yo decía, hasta que el cosmos se alineaba, hasta que la energía estaba perfecta. Y para mí era eso súper frustrante y súper angustiante, porque yo, desde mi centro abierto, reabierto, lo que hacía era absorber toda esa energía y esa presión que los otros no estaban gestionando, y la sentía como mi presión propia por hacer. Oh, gran cambio. Se los juro que para mí ese fue el principio de todas mis manifestaciones y del maravilloso camino por el diseño humano. Decidí efectivamente empezar a formarme en diseño humano. Me gradué más o menos como en noviembre, para diciembre ya tenía como práctica en diseño humano, y aunque no llevo mucho tiempo, sí he estado como experimentando de manera muy
digamos, detallada, ¿cierto? A mí me gusta llevar mucho los diarios y llevar poco a poco cómo ha sido este cambio. Pero volviendo un poquito al tema de ese centro, que en mi caso estaba absorbiendo toda la energía de otros, lo que yo tuve que hacer fue a decondicionar mi sacral, que estaba condicionado desde su no ser, desde, digamos, su no conciencia, a responder a todos los deseos inconscientes o conscientes de las personas que me rodeaban. Se los juro, nadie me pedía ayuda, nadie me pedía que me metiera. Yo solita iba y clavaba la cabeza y me metía y los metía y bueno, eso nunca funcionaba, era desgastante para los otros y para mí, pero era por esa presión que yo sentía. Entonces ahí aprendí la segunda lección del diseño humano, y es que yo puedo elegir entre ser una esponjita que se toma todo personal y absorbe esa energía que no es propia mía, sino que es de otros, o puedo ser un espejito que dice, oh, qué interesante, esta persona me está mostrando su presión por desarrollar un sueño, pero esto no es mío, ¿realmente quiero hacer esto? No. Cuando yo respondo de esa manera, permito que mi sacral y mi cuerpo me digan sí o no. Y de hecho, mírenme, yo soy la persona con más gestos del universo, he intentado cambiarlo, pero se tendrán que acostumbrar en mis videos, me es súper difícil no gesticular. También es mi respuesta, los sonidos, porque yo cuando no quiero hacer algo voy a expresarlo con todo mi cuerpo. Pero cuando me invento algo soy la persona más seria del mundo porque claro, mi mente no se expresa. Entonces teníamos dos cosas. Uno, la desconexión de mi acna y mi cabeza, de mi centro garganta y el centro sacro. Uno era inconsciente, esta parte de la mente que venía, decía, haz esto. Y el otro, que era supuestamente el consciente, de sentir, pues respondía a cosas básicas como de la alimentación, quiero o no quiero este alimento, quiero entrenar o no quiero entrenar esta cosa, quiero salir o no quiero salir, pero no respondía frente al propósito de vida, ni frente a qué quería hacer con mis habilidades o con mis dones, y mucho menos frente a cómo usar mi tiempo y cómo usar mi energía. Yo le estaba entregando toda mi energía a las otras personas y lo peor es que ni siquiera era la parte consciente y al ser de las otras personas, sino a la parte inconsciente del no ser de los centros energéticos de las otras personas. O sea, estaba alimentando el síntoma personal de los otros. Eso era un gran lío. Y efectivamente, cuando eso pues lo llevas haciendo más de toda tu vida, en ese momento 28 años, llegas a un estado de desorientación, que en mi caso también tiene que ver con un centro de la identidad sin definir, pero esta desorientación también viene como con una fatiga, con una sensación de lo he hecho todo y nada ha funcionado, de eso es una queja que yo decía, pero ya, párale con ese discurso, porque a mí me decían cualquier cosa y yo, ya he hecho esa terapia, sí, ya intenté eso, sí, ya contraté a un mentor en eso, sí, eso también ya lo intenté, sí, eso también lo hice. Y no es porque yo fuera de las personas que se metía a algo y pasaba por encima y simplemente lo hacía por hacer, yo lo hacía con toda la fe, pero muchas veces esas decisiones de buscar X o Y mentor, de ir a X o Y terapia, era desde mi cabeza, no desde mi cuerpo, porque digamos que por ser criada también en una familia de buscadores, yo siempre estaba buscando respuestas, siempre estaba buscando preguntarme y indagar por qué no funcionaba, qué había malo conmigo. Pero después de empezar a experimentar con mi diseño, porque eso no fue en esa sesión, ese día yo simplemente salí muy confundida o con muchas ideas en mi cabeza, pero poco a poco aplicándolo a mi vida me di cuenta que cuando yo me permito esperar en total silencio y dejarme sorprender por lo que la vida trae hacia mí, yo puedo responder de manera más adecuada. Entonces es diferente si yo digo, algo no está funcionando, no tengo el empleo que deseo, no tengo los ingresos que deseo, no tengo el desarrollo profesional que deseo y me voy a Google y busco cómo mejorar mi desarrollo profesional, cómo buscar empleo. Y claro, sale la lista, en ese tiempo creo que estaba iniciando la inteligencia artificial, entonces también sale como toda la información de, bueno, cómo lo hago.
y yo lo empezaba a desarrollar. Eso súper agotador. Pero cuando el universo viene hacia mí y yo digo, oh, alguien me dice, mira este folleto de diseño humano, que así fue como lo encontré. ¿Te gustaría conocer un poco más sobre tu mapa energético? Andrea de Vivir Mi Magia me explicó un poquito por encima qué era, me habló del programa que ya tenía, del acompañamiento que ya tenía, y yo pude decir, uy, sí, yo quiero eso, quiero entrar ya, ¿cuándo la cita? O sea, todo mi cuerpo se emocionó y respondió a ese estímulo que vino del universo. Yo estaba caminando en un centro comercial y de repente me la encuentro y de casualidad me entrega el afiche. Ni siquiera era sobre esto, sino ella también da terapias con animales y yo pues me interesaba mucho el tema de los animales. Ustedes saben que yo tengo a mi precioso Legolas, entonces bueno, aprender a cuidarlo es importante para mí. Pero no, lo que me llamó fue el diseño humano y agendo una cita y desde ahí empiezo a trabajar con esperar para responder. Entonces, en este ejemplo que les ponía de la búsqueda de empleo, del trabajo, si yo lo que hago es quedarme sentada esperando, sentada haciendo otras cosas que me gusten, no quiere decir que yo no pueda desarrollar mientras habilidades para editar videos, mientras habilidades en términos de ergonomía, mientras leer artículos de antropología que me encanta o mientras estudiar diseño humano, pero mientras yo voy haciendo eso, espero que la vida me traiga a un amigo que me dice, ve Juli, escuché que vos trabajas con marketing digital, ¿te gustaría hacer tal cosa? Chicos, esos fueron los proyectos que mejor funcionaron tanto para mí como para la otra persona, donde la energía fue magnética y las cosas se dieron, donde yo no tuve que decirle al otro, mira, es que llevamos tiempo y la estrategia como que no está siendo aplicada, ni tuve que rogarle al otro porque iniciáramos el proceso, sino que fue súper orgánico. O, por ejemplo, en vez de yo estar buscando qué tenía que estudiar, las cosas fueron llegando a mí. Entonces fueron apareciendo como esos cursos que me iban complementando y así realmente fue todo en mi vida. Y cuando yo miro en retrospectiva, claro, yo aprendí yoga, pero no era para que montara un estudio de yoga. Aprendí tai chi, pero tal vez no era para montar un estudio de tai chi. Aprendí masaje tailandés, pero tal vez no era para aprender masaje tailandés. Hoy, a marzo del 2025, les puedo contar que haber sido profe de yoga, haber sido profesora de tai chi, de masaje tailandés, de masaje ayurvédico, haber estudiado medicinas tradicionales, me permitió entrar en espacios donde yo hoy en día puedo proponer trabajos desde el bienestar integral del ser, incluyendo el diseño humano, y lo hago trabajando para empresas, para colegas, para integrar proyectos. Por ejemplo, desde la parte de marketing digital he podido asesorar a muchos clientes en temas de bienestar, porque al conocer lo que son las terapias holísticas y lo que son todas esas prácticas alternativas e incluso tener clientes en estas prácticas, yo tengo una mirada un poquito más específica y cercana a lo que lo podría tener un profesional en marketing digital que solo conociera del mundo del e-commerce, de la venta de productos, o que no conociera nada sobre lo que es el mensaje de las terapias alternativas. Entonces, eso me dio un lenguaje, pero lo que te quiero dejar es que tal vez mi cuerpo reaccionó a aprender estas cosas simplemente porque era un saber que me iba a permitir hoy en día guiar a otros a que su centro de masajes, a que su centro deportivo tuviera un crecimiento mayor. Luego, con la otra parte de la antropología y la ergonomía que hoy en día estoy desempeñando, fue algo que vino a mí y que yo en algún momento de mi carrera deseé mucho hacer, porque digamos que yo hice un estudio antropométrico de los cambios en el cuerpo de los adultos mayores y sus relaciones psicosociales con el tema también de la medicina médica, y en esa parte yo decía, bueno, pero ¿cómo es nuestro cuerpo en relación con el trabajo? ¿Cómo ha sido la construcción de esos hábitos, de esas formas de vivir, y que gran parte la constituye el trabajo? Sobre todo porque en mi caso mi práctica fue en Envigado y allí era como el barrio obrero. Entonces las personas con las que yo trabajé eran los de empresas como, bueno, empresas muy grandes, que trabajaban como de 10 horas en esa época, y eso era su vida, trabajar, ¿cierto? Entonces ahí pasaban mucho tiempo y de ahí venían muchos desgastes físicos, y ahí empezó la pregunta por la ergonomía. Pero
Eso fue algún día en el 2017 cuando estaba haciendo el estudio que yo quería trabajar en ergonomía. Luego, más adelante, yo sigo haciendo mucha investigación en términos de envejecimiento y salud, en términos de ergonomía, pero no es sino un día X cuando una de las personas a las que yo le daba clase de yoga, también X, de la nada resulta la posibilidad de trabajar y aplicar todo eso que yo venía aprendiendo, construyendo sobre la ergonomía y que yo venía haciendo más como un hobby. De nuevo, la vida me lo pone en otro contexto que es externo y me permite a mí reaccionar a eso. ¿Qué hice yo? Tenía las habilidades, había creado las bases de conocimiento técnico que necesitaba, me había formado y cualificado en las herramientas que tenía que tener para poder realizar estos proyectos. Había tenido experiencias en investigación cualitativa y cuantitativa con diferentes sectores de la población en diferentes temas, que por cierto todas me llegaron por amigos. Eso se lo contaré en otro video sobre mi segunda lectura de diseño humano y lo importante del perfil 2.4. Pero volviendo al tema, gracias a mis amigos, los quiero mucho, ellos saben quiénes son y los amo por haber traído a mi oportunidades tan hermosas. Luego viene esta oportunidad donde yo digo, yo siempre quise esto, pero nunca me lo imaginé. Y nunca me imaginé integrarlo de la manera como se está dando ahora, ¿cierto? Integrando todas estas sabidurías de las diferentes prácticas que puedo tener. Por el camino me dio por estudiar gestión humana y es súper charro porque me encuentro que este tema de la ergonomía en algunos países también lo ligan como a las condiciones o a las relaciones laborales que se pueden tener y al bienestar psicosocial de las personas. Y bueno, eso abre otro punto porque es como, uy, incluso ese curso que tomé, esa maestría que inicié de gestión humana me está sirviendo para tener una visión mucho más clara de esto. Y sí, lo hace, pero nada fue planeado, yo lo hice porque simplemente quería estudiarlo, porque apareció el mensaje de paga tanto y empieza a estudiar una maestría y yo dije sí, clic, literal, así son todos mis estudios, pero siempre pues los desarrollo o los termino, pero no fue intencionado, no fue diseñado y cada una de las cosas que he diseñado no ha salido. Pero esas cosas que no han salido han sido parte de los insumos que hoy en día me han permitido participar en proyectos que se los juro han sido súper lindos, multitemáticos, porque claro, como manifestadora, generadora, luego lo entiendo, yo no estoy en un solo campo de acción, no estoy en una única profesión, no estoy en una única temática, yo he pasado por envejecimiento, crecimiento y desarrollo humano, temas de nutrición, temas de salud, de antropología médica, temas de ergonomía, de antropometría, temas de entrenamiento, holístico, bueno, muchas otras cosas. Incluso estuve en una investigación que me encantó sobre saberes del feminismo y se los juro que nunca pensé ser en algo así, o sea, nunca tuve una tendencia a tener alguna postura política, pero aprendí de ella montones y lo agradezco cantidades porque fue aprender del valor de las mujeres y de todo lo que pueden hacer. Entonces, bueno, esta historia que se hizo muy larga es para decirles que cuando inicié en mi diseño humano, ese dejar de responder desde mi mente y dejar de responder al inconsciente de otros y al inconsciente mío me ayudó mucho a entender e integrar qué sí quería en mi vida y a permitirme estar en una postura donde mi energía podía ser magnética, donde mi energía estaba abierta a recibir las oportunidades que el universo me presentaba y solamente cara a cara con esas oportunidades yo podía decir sí. Esto es lo que quiero o decir no, definitivamente no es lo que quiero. Así que sé que cada uno nos iniciamos en este universo del diseño humano de una manera diferente, pero la invitación es a que te permitas empezar a conectar con tu autoridad y empezar a identificar cuáles son esos puntos donde tu diseño ha sido muy condicionado en tu vida. Y yo creo que lo primero es soltar. Para mí ha sido más práctico hacerlo de esa manera, tal vez es mi camino. Muchos te dicen que primero conectes directamente con la autoridad. Yo digo que, o sea,
para mí era fácil escuchar mis gestos, escuchar mi cuerpo, sentirlo, pues yo ya tenía ubicado en qué parte del cuerpo era, pero no era fácil soltar el condicionamiento que tenía de mi mente y mi cabeza ni de mi centro raíz. Entonces, cuando yo suelto estos condicionamientos del no ser, es que realmente tengo la energía para actuar en consecuencia con mi autoridad sacral. Ese es mi caso, no es el caso de nadie más, pero pueden ensayar. Déjame en comentarios si tú ya conoces tu diseño humano y cuál fue esa primera experiencia que tuviste y el insight más grande que has tenido sobre tu diseño.